Como ustedes bien lo saben, hemos estado ya por casi 2 años, hemos estado trayendo una serie de mensajes en el libro de Génesis y el libro de Éxodo. Cuando comencé la serie del libro de Éxodo, les dije en su oportunidad que creía que iba a llegar hasta el capítulo 20. Y efectivamente, así es. Ahora he sentido en mi corazón hablar sobre otra serie de mensajes, pero ahora de carácter profético. Para ello nos vamos a ir entonces al Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37 al 39. Pongamos mucha atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras que vamos a leer están precedidas por algunos ayes de Cristo con respecto al judaísmo que se practicaba en su oportunidad, donde había prácticamente una desviación completa del propósito de Dios. Por eso el Señor repetidamente en este capítulo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Son palabras de sentencia, porque prácticamente en esencia lo que habían hecho era apartar la verdad por el error. Y cuando Él termina de decir estos ayes, dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay 3 aspectos importantes en estos versículos que hemos leído. En primer lugar, tiene que ver con la parte histórica del rechazo repetidamente del pueblo, a excepción de algunos que se mantuvieron en la verdad, pero muchos lo rechazaron. Dios envió profeta tras profeta, mensaje tras mensaje, para que ellos retornasen al propósito original por el cual Dios los había levantado. La segunda parte que vemos aquí es el dolor que este pueblo iba a pasar por causa de haberse salido de esa cobertura de la verdad. Pero la tercera parte tiene que ver con el propósito de Dios que tiene sobre la nación de Israel cuando ellos lleguen a decir como nación: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que en esta hora, ya que todos estamos percibiendo en nuestro ambiente la segunda venida de Cristo, hoy estamos más cerca que nunca. Por eso que es importante que nosotros no solamente estemos escudriñando las Escrituras ahora más y más, pero hay que estar atentos a las noticias, a los acontecimientos internacionales y nacionales, porque eso nos va a ayudar a prepararnos y saber cómo vamos a enfrentar el futuro inmediato y, por supuesto, nuestro presente. Por eso quiero hablarles en esta hora bajo el tema Israel, la brújula profética de Dios. Israel, la brújula profética de Dios. Es decir, que lo que acontece en la historia, en la nación de Israel, en el presente y en el futuro, es un parámetro para que nosotros podamos ver las señales que ocurren a nivel mundial. Y en conjunto nos dan un panorama acerca de la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesús. Israel a lo largo de la historia ha sido siempre la brújula profética de Dios. Cuando Jesús dice estas palabras, observando la ciudad de Jerusalén, muy probablemente Jesús se encontraba en el Monte de los Olivos. Aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Israel, especialmente en la ciudad de Jerusalén, hay una vista panorámica hermosa desde el Monte de los Olivos. Y se puede observar esa ciudad hermosa cuando los rayos del sol por la mañana o por la tarde
pegan sobre los muros y toda la ciudad se ve como que fuera de oro. Por eso se le conoce a la ciudad de Jerusalén como la ciudad de oro, por el reflejo de los rayos solares en el tipo de piedra por la cual está construida. Jesús, observando la ciudad, dijo: Jerusalén, Jerusalén. Estas palabras están llenas de dolor, porque ellos habían dado la espalda a la verdad, habían aceptado los dogmas, las ideas de los intérpretes, mas no la idea y el propósito de Dios. Habían dejado la ley por los conceptos de otras personas, la idolatría, la maldad. Y por eso dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Jerusalén ha sido la ciudad escogida para hacer luz a las naciones por la verdad. Prácticamente el propósito de esta ciudad de la cual Jesús se está lamentando es porque habían perdido este objetivo de ser el asentamiento de la verdad para salvación a todas las naciones. Cuando Dios escogió a Abraham para levantar un pueblo, lo escogió ese pueblo, no porque era el pueblo más glorioso, sino el más insignificante, porque Dios se glorifica en lo pequeño para avergonzar lo grande y lo fuerte y lo poderoso. Levantó este pueblo para que fueran baluarte de la verdad y pusiesen en alto la verdad en medio de la mentira. Y Jerusalén estaba representada por ese propósito. Por eso que en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, la palabra de Dios nos habla acerca de que Dios ha escogido esta ciudad con un propósito muy importante. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 36, dice: y a su hijo daré una tribu para mi siervo David, tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Note bien que es Dios quien eligió la ciudad de Jerusalén para establecer la verdad de Dios en esa ciudad y que de ahí saliese para todas las naciones. De hecho, así fue. El día de Pentecostés, la iglesia fue llena en Jerusalén de la gloria de Dios para esparcir el evangelio a todas las naciones de la tierra. Y Dios escogió esta ciudad con ese objetivo. Por eso que el rey David, en el Salmo 48, él habla acerca de lo glorioso y de los propósitos eternos en esa ciudad. En el versículo 1 de este capítulo dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Nos habla aquí que es la ciudad, dice, de nuestro Dios. Es decir, Dios decidió que a través de Jerusalén fuese conocido la verdad. Por lo tanto, es hermosa y es el gozo de toda la tierra. Es que el gozo se recibe cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. La salvación, y a la vez nos habla que es la ciudad del gran rey. En el versículo 8 sigue diciendo: como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. No solamente Dios eligió Jerusalén, sino que tiene el propósito de afirmarla para siempre. Jerusalén ha sido destruida 18 veces y 18 veces ha sido reconstruida. Es una ciudad que ha sido altamente amenazada. Lo sigue siendo hasta el día de hoy y también el día de mañana. Proféticamente así se ve. Sin embargo, les quiero decir una cosa: Jerusalén siempre va a permanecer. Porque dice: y Dios la afirmará para siempre. De eso estaremos hablando en su debida oportunidad. Entonces, cuando nosotros hacemos un breve análisis acerca de la historia de esta ciudad,
Podemos llegar hasta el capítulo 14 del libro de Génesis, versículo 18, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, sacerdote y rey de Salem. Salem significa paz. De ahí que Jerusalem, ¿okay? O sea, estamos hablando de una ciudad de paz. O sea que Melquisedec era rey y sacerdote de esa ciudad en su etapa temprana. Más adelante, Dios le dijo a Abraham: a ti te daré y a tu descendencia esta tierra. Cuando nosotros miramos el pacto que Dios hizo con Abraham en el capítulo 17 de Génesis, en el versículo 8, dice así la Escritura: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios le estaba prometiendo la tierra donde Abraham se encontraba en ese momento. Si usted nota, ya en el capítulo 18 del libro de Génesis, vemos el nacimiento de Isaac. A partir también del capítulo 22 de Génesis, Dios ordena a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. ¿A dónde? En lo que más adelante sería la ciudad de Jerusalén. Por eso que lo que hoy se conoce como la roca donde está la mezquita de Omar en la ciudad de Jerusalén, según lo que se dice, es que en esa roca era donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Por eso se le conoce como la mezquita de la roca. Porque en ese lugar Abraham estaba, a través de ese acto de obediencia, estaba tipificando lo que un día iba a suceder en Jerusalén, donde el Hijo de Dios, no el hijo de Abraham, Isaac, sino el Hijo de Dios iba a derramar su vida, su sangre a favor suyo y mío en la cruz del Calvario. Por eso que esa ciudad iba a ser establecida para siempre, iba a ser hermosa y el gozo de toda la tierra, porque a través de lo que iba a acontecer, esto traería la salvación a todas las naciones. Con el tiempo, en el momento cuando Josué entra en la conquista de la tierra, no conquistaron un sector, dejaron por alguna razón sin conquistar. Estamos hablando del sector donde gobernaban los jebuseos. Y había un monte, que era el monte Sión, donde estaban los jebuseos. La ciudad se llamaba la ciudad de Jebús. Los jebuseos, en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 4 y 5. Vemos aquí que David dijo: bueno, Josué no conquistó esta tierra. Por 430 años atrás no la conquistaron. Pero esto es parte de nuestra herencia. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha dado una tremenda herencia y no la hemos conquistado? Hay cosas que nos hemos apropiado por la fe hoy en día y funcionan en nuestra vida, pero hay cosas que no las hemos conquistado. De ahí que entonces miramos que David, teniendo ese corazón que quería agradar a Dios, y parte de la voluntad de Dios era que esa ciudad donde él había dicho que su nombre iba a estar allí y que iba a permanecer para siempre, en el libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 4, dice: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. O sea, en ese momento se llamaba Jebús, más adelante se llamó Jerusalén. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Fíjense qué importante, hermanos, es conocer un poquito de la historia. Le digo esto porque años atrás escuché a alguien por televisión en una entrevista que le hacían acerca del conflicto árabe israelita o palestino. Entonces hablaban de que Jerusalén siempre había pertenecido a Palestina. La palabra Palestina, recuerden ustedes, viene de la palabra filistea. Por eso que en inglés es más, básicamente es lo mismo, pero es una transliteración de la palabra en castellano que es
filisteos es lo mismo que Palestina. De ahí que lo que se conoce como la Franja de Gaza es donde siempre estuvieron los filisteos. Nunca estuvieron en control o fueron dueños de la ciudad de Jerusalén. La Biblia históricamente lo relata que eran los jebuseos. Ahí estaban, dice, en la tierra de los jebuseos. Y David la conquista. Y entonces cuando él la conquista, le llama la ciudad de David, y unos años después le llama Jerusalén. Hasta el día de hoy no existe ningún jebuseo sobre la faz de la tierra. Todos ellos perecieron en esta guerra, porque era una heredad que ya existía aún en el tiempo de Abraham, donde este sacerdote y rey Melquisedec era rey y sacerdote de esa ciudad. Ahora, la reconquista prácticamente David. Entonces, al llegar a este punto, David tiene un hijo conocido como Salomón. David tuvo en su corazón edificar el templo. En otras palabras, tuvo en su corazón levantar el nombre de Dios en alto, que se conociera la verdad por toda la tierra. Ese era el objetivo. No había nada de vanidad, no había nada digamos, intenciones políticas o granjearse con las demás personas. No, el propósito de David era que ese templo fuera un monumento a la verdad, porque solamente hay una verdad, la cual se llama Jesús de Nazaret, porque él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no lo pudo construir, pero lo construyó Salomón. En ese templo vino a ser como ese símbolo de manifestación de la gloria, y de hecho la gloria de Dios también se manifestó, pero vino a ser también la cuna de la verdad y la salvación para todas las naciones. Ese templo estaba tipificando el cuerpo de Cristo. Por eso Jesús dijo en su oportunidad: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Era una tipología del cuerpo de Cristo, hablando de que Él iba a morir, pero que iba a resucitar al 3er día. Entonces vemos cómo la parte física, geográfica, histórica, tiene un cumplimiento espiritual y profético. Pero al pasar los años, Israel perdió el propósito del por qué Dios le había levantado. Cuando se pierde el propósito, se pierde el respaldo de Dios. Eso le sucedió a Sansón. Dios levantó a Sansón con un propósito, y el propósito estaba reflejado en las 7 trenzas o guedejas que él tenía, usando el pelo largo, porque era nazareo. Eso es lo que significaba consagrado al propósito de Dios. Y cuando él comprometió el propósito, cuando Dalila le cortó el cabello, entonces la presencia, la gloria del Espíritu Santo se apartó de él y llegó a ser un hombre común y corriente. Cuando se pierde el propósito, se pierde la asistencia. Hermanos, usted y yo tenemos un propósito en esta tierra. Todos tenemos errores, todos tenemos pecados, pero no perdamos el propósito por el cual estamos aquí, que somos sal y luz a las naciones, dijo el Señor Jesucristo. Ser testigo del Señor Jesús. Y cuando se vende ese propósito por un plato de lentejas, entonces lo que ocurre es destrucción. Cuando Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, como diciendo: despierta, ¿por qué has vendido tu propósito? Porque ella había sido levantada para ese gran, digamos, manifestación de la verdad de Dios. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 44, versículo 2, explica el Señor por qué razón, a través de este profeta explica por qué razón Jerusalén fue destruida. Capítulo 44, versículo 2 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme.
yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano, sin cesar, para deciros: no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Muy tempranamente Dios envió profetas para que no perdieran el propósito por el cual Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, para levantar un estandarte de la verdad en medio de la mentira. Pero ellos estaban aceptando la mentira, el error, al honrar a dioses ajenos, metiéndose en el ocultismo. Hoy en día, hermano, eso es lo mismo que está sucediendo en todas las naciones. Note bien cómo el ocultismo está corriendo por todas partes. Se está promoviendo a través de películas, literatura, para los niños, en los juegos. Todo tiene que ver con demonios, tiene que ver con el mundo espiritual diabólico. Y el mundo está yéndose detrás de eso. Muchos están metidos en el satanismo. ¿Cuánta gente no se ha metido en la idolatría y en la falsedad? Tengamos cuidado. Cuando se pierde el propósito, se pierde la asistencia de Dios. Por eso dice el versículo 5: pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad, en destrucción, como están hoy. En el año 597 a.C. llega Nabucodonosor con su ejército e invade Jerusalén. En esa oportunidad se lleva el oro del templo, pero también a 7,000 de los mejores hombres y mujeres en el mundo de la ciencia y de las letras, todos los intelectuales, todos aquellos que podían ayudar al progreso. Se llevaron esos 7,000, dentro de ellos iba Daniel y sus 3 compañeros, cautivos a Babilonia. Pero Jerusalén, a pesar de eso, siguió en su camino. Le quiero decir esto, hermano: Dios envía profetas hoy en día también, es decir, mensajeros. Dios te puede estar hablando a través de la lectura bíblica, te está hablando a través de los mensajes, te está hablando a través de tus padres, te está hablando a través de la suegra también, te está hablando a través de los amigos. Dios ministra, nos habla, nos advierte. Pero Jerusalén, el pueblo no quiso convertirse, no quiso retroceder de su mal camino, siguió neciamente, a pesar de haber tenido ya la primera invasión. Pero ellos siguen, y fue en el año 586 a.C. cuando Nabucodonosor entonces barrió la ciudad de Jerusalén, destruyó completamente el templo y la ciudad, los muros, las casas. Miles y miles de gentes murieron en esa oportunidad. Se llevó una cantidad de pueblo cautivo a Babilonia y estuvieron 70 años en cautividad. ¿Por qué? Porque perdieron su propósito. Por eso cuando Jesús dice ahí: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuánta gente hoy en día está escuchando mensaje tras mensaje a través de la radio y la televisión y no hacemos caso? Hermano, cuando Dios habla hay que ponerle atención, porque va a venir un momento en que Dios ya no va a seguir hablando, pero va a actuar. De ahí la insistencia de Dios de volver a Jerusalén a su propósito original. Cuando Jesús dice: ¿cuántas veces quise juntaros a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces Dios me envió profetas? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a usted y a mí y seguimos neciamente? Jesús estaba insistiendo aún en aquel entonces por medio de los profetas. Por eso Él dice: ¿cuántas veces quise juntaros? ¿Cómo lo hizo Jesús? A través de enviar a los profetas. Pero no solamente a través de los profetas, y el último de ellos fue Juan el Bautista. Pero aún así no le hicieron caso a Juan el Bautista. Ahora viene el Hijo de Dios como rey, como profeta
y como el Hijo de Dios, personalmente para persuadir a que ellos retornen a la verdad. Por 3 años y medio, Jesús enseñando y predicando y haciendo obras portentosas que evidenciaban la divinidad, evidenciaban que Él era el Mesías. Pero los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los que tenían el monopolio de la religión, manipulaban la mente del pueblo. Y resistían, no por ignorancia, sino por prevaricación. Porque ellos veían las obras. De hecho, uno de ellos, llamado Nicodemo, siendo maestro de Israel, le dice: ninguno puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Y ese sí se convirtió. Pero los demás, es decir, como nación, no, algunos sí vinieron. Entonces de ahí vemos que lo que ellos hicieron es resistir el propósito de seguir adelante con el tener el estandarte de la verdad. Entonces el abandono, hacer el asentamiento de la verdad y luz, viene a ser igual al abandono de la cobertura o gobierno de Dios. Cuando ellos dejaron ese propósito, estaban abandonando la cobertura o gobierno de Dios. Y esto es lo grave. Estaban vendiendo su primogenitura, como lo hizo en una oportunidad uno de sus ascendientes, llamado Esaú, por la idolatría, por el ocultismo, por invalidar la palabra, por las tradiciones, sustituir la palabra por las tradiciones y los dogmas religiosos y las normas que establecían ellos, pero invalidaban. Por eso en el capítulo 23 de Mateo hay varios ayes, y diciéndole: ay de vosotros, fariseos hipócritas. Y le dice varias veces, ¿por qué? Porque ellos lo que estaban haciendo era resistir la verdad. No es que eran ignorantes, sino que deliberadamente estaban renunciando a las evidencias y por ende rechazaron la verdad y la salvación. Por eso Jesús dijo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, te derribarán a tierra y no quedará piedra sobre piedra. Después que Jesús se lamenta sobre Jerusalén, porque Jesús sentía el dolor que ellos iban a pasar. Quiero decirle esto, hermano: todos nosotros como cristianos pecamos, tarde o temprano, y cada día, ya sea por acción u omisión. Pero otra cosa es renunciar a la verdad, renunciar al propósito por el cual usted y yo hemos sido salvos. Renunciar a mantener nuestra consagración con el propósito de exaltar a Dios en medio del error. Cuando alguien vende ese propósito por un plato de lentejas, lo que hace es que se sale de la cobertura del Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es el abrigo del Altísimo? Es la verdad en Cristo Jesús. Si alguien se sale, se convierte en un hijo pródigo, y las consecuencias ahí están. Por eso Jesús dijo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué significan estas palabras? Ya que el plan de salvación de Dios es para todas las naciones. Dios se lo dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, qué gran responsabilidad. La nación de Israel, como primogénita de todas las naciones de la tierra, que tenía que cumplir con ese propósito de carácter eterno, como hoy en día lo tenemos nosotros como iglesia también. Por eso Pablo decía: ay de mí si no predicase el evangelio. Ay de nosotros si no estamos evangelizando hoy en día. Ay de nosotros si no hacemos lo que tenemos que hacer. Usted y yo no estamos aquí para estar comiendo semita todos los días, hermano. Estamos aquí para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí para levantar el nombre de Cristo en alto.
No estamos aquí para hacer dinero, estamos aquí en esta tierra para que millones de almas lleguen al trono de Dios. Porque Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. De hecho, se empieza a cumplir. La iglesia, en el libro de los Hechos, en sus inicios, todos eran judíos, en el aposento alto. Los casi 120 o aproximadamente 120 que estaban ahí eran judíos. Los primeros que aceptan a Cristo después de la predicación de Pedro, esos 3,000 más mujeres y niños, judíos. Después 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, judíos. Y miles de Jerusalén. Jerusalén ahora había abrazado la verdad, estaba retornando al propósito de Dios. Luego se empieza a extender hacia Samaria, en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Luego se extiende al mundo gentil en Antioquía y en otras partes de la tierra a través de la persecución. Sin embargo, hermanos, vino un momento en que la nación se cerró. Algunos siguieron, como Pablo, siendo judío, siguió adelante con la fe, pero muchos retrocedieron, otros renunciaron, otros no quisieron aceptar la verdad a pesar de tantas evidencias. Ellos habían dicho, los fariseos y los saduceos, que Jesús no había resucitado, sino que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y mucha gente creyó eso, a pesar de que la iglesia, a través de los apóstoles y la iglesia misma, habían evidencia de que Cristo estaba vivo, porque a pesar que Cristo ya no estaba físicamente en la tierra, habían sanidades, habían resurrecciones, habían milagros, portentos y maravillas. ¿Quién hacía eso? No lo hacía la iglesia, lo hacía Cristo a través de la iglesia. En otras palabras, le estaba hablando que Cristo estaba vivo, que había resucitado, porque era lo que había sido profetizado. Y a pesar de esa verdad, ellos resistieron. En otras palabras, pecaron de prevaricación. Entonces, ese rechazo, Jesús lo vio y dijo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. El apóstol Pablo, en un momento dado, después que él estuvo tratando con ellos, con los de su misma nación, dijo: me voy ahora a los gentiles. Ustedes no quieren oír. Ustedes deliberadamente han puesto un bloqueo. Se tira Pablo a la predicación del mundo gentil y la obra comienza a avanzar. De ahí que entonces, hermanos, ocurre lo que el apóstol en el capítulo 11 del libro de los Romanos le llama misterio. Quiero que ustedes en casa analicen el capítulo 9, 10 y 11 de la epístola a los Romanos. Y se dará cuenta que el endurecimiento que hubo en la nación de Israel, Dios lo ocupó para bendecir al mundo gentil. Aunque Dios fue rechazado por su pueblo, pero Dios siempre se sale con la suya, que es que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que en Romanos capítulo 11, versículo 25, comenzando con el versículo 20, dice así: bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿A quién se está refiriendo? Al pueblo judío. Pero tú, hablando de los gentiles, pero tú por la fe estás en pie. O sea que nosotros ahora estamos en Cristo, somos parte por la fe. No te ensoberbezcas, en otras palabras, no te sientas superior al pueblo hebreo. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, hablando del judío o el israelita, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, o sea, para los que le rechazaron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. En otras palabras, si permaneces en la fe, ahí está la protección de Dios. Si la rechazas, es tu problema. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Ajá. Eso sí, y analice a qué se está refiriendo eso. O sea, que ya no va a ser parte del pueblo. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, hablando de los hebreos,
si ellos abandonan su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y esto va a suceder. Por eso Jesús, en el versículo 39 de Mateo 23, Él dice: hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, la nación será espiritualmente injertada otra vez. El versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que el rechazo del pueblo hebreo hacia Cristo, hacia la verdad, es en parte porque más adelante Dios lo va a injertar hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, de las cuales hablaremos en su debida oportunidad. Ahora bien, cuando Jesús dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, ese desierto que ellos pasaron espiritual para usted y para mí se convirtió en una gran oportunidad de salvación, pero Cristo los va a salvar a ellos más adelante como nación. Entonces, pero quiero que analicemos esa expresión: la casa os es dejada desierta. Estamos hablando de una etapa de quebrantamiento. Hermanos, por favor, por ninguna clase de presión o manipulación o por deseos personales, jamás se nos ocurra retroceder de la fe. Hermanos, el ser cristiano es como un vehículo que solamente tiene primera velocidad, segunda, tercera, cuarta, quinta, pero no tiene retroceso. Y el que retrocede, dice la Biblia: mejor no me hubieras conocido. Cuando Jesús dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, se cumplió, oiga esto, el dolor que Jesús estaba viendo en la distancia 37 años después. Se cumplieron estas palabras, porque Tito, el general romano, invade la ciudad de Jerusalén y la sitia. Y durante ese entonces se destruyó el templo de Jerusalén en el año 70. Flavio Josefo, el historiador, habla en sus libros acerca del canibalismo que se experimentó en la ciudad porque no había nada que comer. Las madres esperaban que su hijo se muriera para comérselo. Se veían los unos a los otros como una hamburguesa, como una oportunidad para alimentarse. Una cosa terrible. Habían tantos cadáveres que no habían lugares donde enterrarlos en la ciudad, que los tiraban sobre los muros de Jerusalén para evitar la contaminación interna. Aún así, ellos no se rendían. Lo más fácil era rendirse. Pero cuando alguien ha agarrado llave, hay un pecado de obstinación y quiere seguir prevaricando y decir: no, yo me mantengo en lo que yo creo, en lo que nadie me va a doblegar, ni Dios mismo. Durante 2 años estaba sitiada la ciudad. Es más fácil rendirse que luego experimentar lo que ellos vivieron. 97,000 fueron cautivos. 1.100.000 judíos murieron de hambre y de espada en Jerusalén, solo en Jerusalén. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ahí ocurre lo que se conoce en la historia como la diáspora. Ya no de 70 años como en el año 586 a.C., pero una diáspora de casi 2000 años. El pueblo comienza a ser esparcido por toda la tierra. Pero aparte de eso, comienza a sufrir vituperios, porque ellos abandonaron el gobierno de Dios, el gobierno espiritual de Dios. Nadie puede quedar impune ante tal cosa. Si usted rechaza a Dios, quien lo va a gobernar es el diablo. Hay 2 reinos espirituales, el de Dios y del de Satanás. Y vemos cómo este pueblo empezó a sufrir. Yo veo a la nación de Israel en esta etapa, que su casa queda desierta, como aquel hombre que fue herido en el camino,
que lo asaltaron unos ladrones, que pasó de largo los religiosos y no quisieron atender a la necesidad, pero pasó un samaritano y vendó las heridas. Uno de los graves errores que han cometido las naciones de la tierra es al ver a la nación de Israel herida, pasaron de largo, indiferentes en las distintas etapas de la historia y nunca se acercaron para vendarle, algunos, a excepción de algunos casos. Pero otros se ensañaron de tal manera que empezaron a destruirle. Un caso típico, mucho tiempo antes de que sucediera esta diáspora, en uno de los momentos especialmente cuando la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Nabucodonosor fue arrasada, se aprovechó un pueblo llamado Edom, descendiente de Esaú. Y en lugar de ayudarles a los que habían quedado ahí, se robaron las cosas, las propiedades, oprimieron más al que estaba herido, siendo pueblos primos, hermanos. Edom, al ver el dolor de Israel, le echó leña al fuego, limón en la llaga. Y Dios dijo a través del profeta Abdías que los edomitas iban a ser barridos sobre la faz de la tierra. Efectivamente, los últimos edomitas sobre la faz de la tierra fue la familia de los Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas y todos los demás Herodes. Cuando terminan la familia de los Herodes, ahí se acabó los edomitas, los descendientes de Esaú. En la tierra no existe uno hoy en día. ¿Por qué? Porque no fue un buen samaritano. En el tiempo de la crisis, en el tiempo de que la casa fue quedada asolada, muchas naciones. Aquí voy entonces a la parte histórica. Por ejemplo, ¿cuántas calumnias se levantaron contra los judíos? Porque ellos se decían que ellos habían matado a Jesús. Yo no sé si usted se recuerda, cuando éramos niños, recuerdo haber escuchado varias veces esta expresión: no escupas. O cuando alguien escupía en el suelo decían: no seas judío. Y si alguien andaba caminando de un lado para otro, decía: el judío errante. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? Yo recuerdo en la Universidad Nacional oía vituperios en contra de la nación de Israel, aparte de los Estados Unidos. Muchos blasfemaban, insultaban a Israel, decían cosas terribles. Y una de las banderías que ocuparon para levantar un sentimiento antisemitista fue que los judíos mataron a Jesús. Más quiero decirle, la Biblia dijo, Jesús dijo en Lucas 18:31 al 33, que Él sería entregado en manos de los gentiles y le matarían. Los judíos no lo mataron los romanos. Cómplices fueron los judíos que lo entregaron, pero quienes lo ejecutaron fueron los romanos. Pero en forma estricta y teológica, quien mató a Cristo fue usted y fui yo. Mi pecado y su pecado también llevó a Cristo. Es más, Jesús dijo: nadie me quita la vida, tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Entonces se levanta ese pensamiento para poder arremeter contra aquellos que por su incredulidad y su rechazo a la verdad estaban sufriendo. De ahí que en el año 1095 viene la persecución por los cruzados ordenada por el Papa Urbano II. Y oiga, el grito de batalla de los cruzados en Europa persiguiendo a los judíos era esta: matar a un judío y salva tu alma. Mata a un judío y salva tu alma. Esa era la consigna y se lo habían hecho creer. Por eso muchos mataban a judíos, porque decían: ahora soy salvo. En el año 1099 los cruzados llegan a Jerusalén por Godofredo
Cuando llegan, encuentran en una sinagoga. La gente empezó a refugiarse en las sinagogas y en una de ellas se refugian 969 judíos. Y clamaban y pedían socorro. Pero los cruzados prendieron fuego a la sinagoga. Mientras los cruzados cantaban esto: Cristo, te adoramos. ¿Cómo es una barbaridad? Haciendo algo en contra de Cristo, usando el nombre de Cristo para poner en vergüenza el nombre de Cristo y del Evangelio, usando el nombre de Dios en vano. El 15 de julio de ese mismo año, capturan completamente la ciudad de Jerusalén y dentro de 10 a 15,000 fueron masacrados y el resto fueron vendidos a Italia como esclavos. Eso fue en el año 1099. En lugar de compadecerse de la casa que había quedado asolada, muchos se levantaron para atormentar. Y en el año 1144 se levanta una calumnia en contra de los judíos en Europa. Ellos decían, esa calumnia decía que los judíos secuestraban a los niños cristianos y eran sacrificados y usaban su sangre para el pan sin levadura en la fiesta de la Pascua. En los países nórdicos, como también en el centro de Europa, se dio esto. Lo triste es que muchos de los cristianos célebres se contaminaron con este pensamiento y sentimiento antisemitista. Por eso que hay que tener cuidado. Tenga mucho cuidado, hermano. Que el diablo no le robe la bendición. Como Erasmo de Rotterdam, oiga esto, cristiano, dijo: si una parte del cristianismo si una parte del cristianismo es odiar a los judíos, entonces todos somos buenos cristianos. Eso no es ser un buen cristiano. Hemos leído en la epístola a los romanos que el pueblo hebreo, el pueblo judío, es la rama natural. Nosotros somos silvestres y hemos sido injertados. Se ocupa esa metáfora para que entendamos que de ambos pueblos, dice la epístola a los Efesios, Dios hizo un solo pueblo, quitando la barrera de separación de los hebreos y de los gentiles. Dios hizo un solo pueblo que se llama la iglesia del Señor Jesús. Pero hoy qué triste es, hermanos, que cuando hay algunos que levantan ese tipo de voces, especialmente cuando se consideran que son líderes cristianos y levantan voces en contra de Israel, entonces se les cree. ¿Por qué? Porque son gente ilustre. Hermano, si alguien dice cosas fuera de los principios de la palabra de Dios, si aún detrás de este púlpito se dice algo en contra de la palabra de Dios, usted no le crea a ese predicador. Su deber y mi deber es creerle al Señor y a su palabra. Y en ningún momento, hermanos, abanderar, apoyar, sustentar, dar nuestro voto de confianza para arremeter, para destruir a otras personas. En el año 1263, en Londres, 400 judíos fueron masacrados un domingo de Ramos. 680 fueron aprisionados en la torre y 250 fueron colgados en 1290. Eduardo I, el rey, expulsó a 16,500 judíos de Inglaterra y por los siguientes 400 años no hubo judíos hasta que Cromwell le garantizó el permiso de poder regresar. ¿Cómo que las naciones se empezaron a contaminar con ese sentimiento antisemitista? ¿Por qué? Porque algunos líderes, sean políticos o religiosos, decían que los judíos habían matado a Jesús y levantaban una cantidad de calumnias contra ellos. En el año 1306, en Francia, fueron expulsados 100,000 judíos y la corona les confiscó sus posesiones. Fíjense bien, qué forma más campante y desvergonzada de robar por parte de un gobierno. Expulsan a 100,000 judíos y expropian todas las cosas de ellos. Es una forma de robar legalmente. Hay muchas leyes
que no son justas. La iglesia tiene que apoyar lo justo, no lo legal. Porque no siempre lo legal es lo justo. Lo justo es lo que Dios manda en su palabra. La corona se roba eso. La corona de Francia confisca todas sus propiedades. Pero después que habían expulsado a toda esa cantidad de judíos, la economía de Francia se vino al suelo. ¿Y sabe qué pasó? Después de 10 años, fueron llamados por el mismo rey porque necesitaban de sus habilidades. Y fue así como vuelve otra vez Francia a recuperar su economía. Entre el año 1348 al año 1350, en Alemania, ocurre algo tan terrible como fue la peste negra. Y culparon a los judíos de envenenar los pozos y las ternas de los cristianos, los cuales fueron objetos de torturas horribles, y gente inocente era forzada a confesar que ellos lo habían hecho. Ellos pensaban que la peste negra era por causa de los judíos y que ellos estaban envenenando los pozos. En cuanto a la población de Europa, prácticamente murió la cuarta parte de la población de Europa por la peste negra. ¿Y a quiénes creen ustedes que culparon? A los judíos. Se les acusó de culpables. Solamente en la ciudad de Estrasburgo, Alemania, 200 víctimas fueron quemadas en una hoguera gigantesca, y comunidades enteras en Alemania fueron destruidas de judíos. Se les acusaba de algo que no era cierto. Vemos el dolor y el sufrimiento. Jesús cuando veía la ciudad de Jerusalén, 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 Jesús estaba viendo ese dolor que vendría más adelante. Y Él no quería que eso les aconteciese, pero Él no podía hacer nada. ¿Por qué razón? Porque Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros. Respeta el libre albedrío de una nación. Dice la Biblia, he aquí estoy a la puerta, dice Jesús, y llamo. Jesús toca a la voluntad. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios no puede violentar la voluntad de una persona ni de una nación. Lo que Él hace es envía la palabra para convencer. Y lo sigue haciendo. Por eso decía Jesús: ¿cuántas veces os quise recogeros como la gallina recoge a sus polluelos y no quisiste? Está hablando de la resistencia a la voluntad. Lo más triste es que muchos líderes, aún cristianos, se metieron en este pensamiento antisemitista. En los últimos años, Martín Lutero, yo admiro a Martín Lutero como muchos otros grandes reformadores, pero en sus últimos años, quizás podemos decir sus últimos días sobre la faz de esta tierra, fue contaminado y escribe una carta en contra de los judíos. Curiosamente, 2 días después de haberla escrito, murió. La Inquisición española en el año 1478 al año 1808 ocurrió prácticamente lo mismo. Expropiaron los bienes de todos los judíos ricos, una forma campante y desvergonzada de los gobiernos de robar. Lo más triste, hermano, y algo que uno no puede ni siquiera concebir que esto haya sucedido: exhumaban los cadáveres de los judíos para enjuiciarlos, para expropiar las propiedades a los herederos. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Ellos llegaron a torturar, solo en la Inquisición española, a 323.362 judíos. Quemaron 17.655 judíos. Yo me pregunto, ¿por qué las naciones están como están? Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Ciertamente,
el pueblo israelita estaba en un proceso de disciplina. Pero del árbol caído no podemos hacer leña, hermanos. Mucho menos un árbol que es nuestro hermano. Ya en el siglo XX, el antisemitismo nazi, fomentado por todos los pensamientos de la Edad Media y del modernismo. Allá por el año 1938 fue la primera persecución a gran escala hecha por Adolfo Hitler en honor al aniversario del cumpleaños de Martín Lutero, para ganarse como político sagaz a los líderes protestantes, principalmente para que le apoyaran en su proyecto, y también a los sacerdotes católicos. En el libro de Adolfo Hitler, conocido como Mi lucha, él escribe estas palabras y dice: aquí creo que estoy actuando de acuerdo a la voluntad del Creador Todopoderoso. Defendiéndome de los judíos, estoy luchando por la obra del Señor. Eso no es cierto. Usando el nombre de Dios en vano, pensando que destruir a los judíos era hacer algo para Dios. Algunos creían que Adolfo Hitler era cristiano, pero ningún cristiano nacido de nuevo, nominal es otra cosa, pero ningún cristiano nacido de nuevo puede ir en contra del pueblo de Dios. El 20 de abril de ese mismo año, 1939, los obispos protestantes y católicos de toda Alemania, excepto 2 de ellos, impulsaron la siguiente oración en una de las cartas pastorales que fue divulgada en Alemania. Y en esa carta pastoral, parte de ella dice esto, en esa oración: recuerda, Señor, a nuestro Führer, cuyos secretos profundos tú los conoces. Protégelo con tu incansable bondad. Dale a él la victoria del cielo sobre su adversario. ¡Qué vergüenza! Por favor, no ande orando por ningún político que va en contra de las cosas de Dios. Quiero decirles ahora, hermanos, miren, como en todas las iglesias hay de diferentes partidos políticos, la iglesia no tiene colores políticos. La iglesia ha sido llamada para amar a todos por igual. El hecho de que usted a lo mejor simpatice con un partido político, pero si las ideas de un líder político o de comité político van en contra de Dios y su palabra, la pregunta que yo le tengo a usted es esta: ¿va usted a apoyar a las personas a ciegas solo porque pertenece al partido, o usted tiene que responder primero a Dios? Es menester, dijo Pedro, obedecer antes a Dios que a los hombres. Digo esto, hermanos, porque si en la historia tenemos casos como estos vergonzosos. ¿Cómo es posible que pastores y sacerdotes en su debido momento en Alemania pudiesen estar orando para que Adolfo Hitler tuviese victoria en contra de los judíos, para matar a judíos? Eso no es de cristianos. Pregunto, ¿está usted dispuesto a vender sus convicciones solo por una presión política? Van a venir, y se los aseguro, van a venir tarde o temprano algunas propuestas para ir en contra de Israel y de la iglesia. Aquellos que tienen capacidad de voto en una asamblea legislativa, en la Corte Suprema de Justicia, o en las distintas áreas del gobierno, en la parte ejecutiva, solo por guardar un puesto y solamente por tener un poco de pan y de dinero, ¿va a vender como Judas sus convicciones? Es preferible que usted testifique con valentía en contra de la opinión de los demás, pero que vaya a favor de Dios, porque usted va a tener que dar cuentas a Dios de todo este tipo de cosas.
para mayor tristeza, la primera vez que estuve en el Museo del Holocausto allá en Israel, en Jerusalén, lo primero que uno observa es la carta de exterminio de los judíos. Ahí están todas las firmas, entre ellas Adolfo Hitler. Recuerdo que el guía de turismo nos dijo: quiero que observen esta firma. Para nosotros era igual, pero dijo: quiero que observen quién firmó esto. Un representante de la iglesia de Roma. Ahí está. Cuando los judíos, escapando del antisemitismo, de la muerte de tantos judíos, entre 20 a 30.000 judíos diariamente eran aniquilados en Europa. Muchos de ellos huían a Palestina, pero estaba en manos de los británicos. Y los británicos, en lugar de darle refugio, agarraban a esos judíos y los regresaban a Alemania. ¡Qué vergüenza! Sé que algunos hicieron cosas diferentes. Aquí en nuestro país tuvimos a uno de esos héroes que pudo ayudar a los judíos a escapar del holocausto, pero otros los metieron, colaboraron. Países enteros, hermanos, países que hoy en día en Europa tienen el poder económico. El oro que los tenían en los bancos era el oro extraído de las muelas de los judíos, que los químicos ocupados para las amalgamas todavía están en esos lingotes de oro. A finales de la década de los 90 empezaron a reconocer esos países como Suiza y otros que tenían esas grandes cantidades de oro, pero no daban cuenta de la procedencia. Muchos se han enriquecido de hacer cosas ilícitas. Qué triste, hermano, es que al mirar este tipo de cosas, algunos lo que han hecho es cerrar sus ojos y decir: se lo merecen. No, hermanos, usted y yo estamos en la misma posición de caer en un pecado de incredulidad, de rechazar la verdad. Pero yo espero que nunca nos suceda eso. Pero si hay alguien que cae en algún error de esto, nuestra responsabilidad no es destruirlo, sino ayudarlo a que se levante. Pero, hermanos, hay una linda promesa, y de esto no tenemos tiempo para hablar ahora, lo hablaremos en una futura oportunidad. Pero Dios tiene una promesa, y dijo ahí en esas mismas palabras: hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. No me veréis más. Cuando se rechaza a Cristo, no vamos a ver a Cristo en nuestra vida. No me veréis más en tu negocio, no me vas a ver más en tu matrimonio, no me vas a ver más en tu profesión, no me vas a ver más en tu nación. Por eso hay naciones y personas que están completamente destruidas por su soberbia, porque han ido en contra de Dios, prevaricando, no por ignorantes, sino porque conociendo la verdad, resistieron la verdad. Por eso el Señor le dijo: no me veréis más. Y no ver a Cristo actuando en nuestra vida es la peor desgracia que puede ocurrir a una nación, a una familia, a una persona. Por eso, hermano, nunca debemos de soltar la cruz. Para usted y para mí, Cristo es el alfa y la omega. Debe de ser para usted y para mí nuestra gloria, y permanecer firmes hasta que Él venga. Pero si usted, por contaminación, influencia de otras personas, ya sea porque en la universidad, en el colegio o por otros amigos, usted arremetió contra el pueblo hebreo, yo le digo algo: sálgase del círculo de maldición, porque la palabra está vigente: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Usted puede venir aquí a la iglesia, pero si no se ha arrepentido de ese pecado, de haber ofendido, aborrecido a Israel. Lo hemos escuchado en discursos de presidentes aquí en América Latina, maldiciendo a Israel. Y algunos han seguido su camino.
Usted y yo no tenemos que seguir. ¿Por qué? Israel es parte de mi familia espiritual. Si usted por alguna razón arremetió contra ellos como maestro catedrático en la universidad y hablando cosas que a usted no le constan porque usted las escuchó de esas calumnias y cosas que muchas veces se han dicho acerca de los judíos que no son ciertas, y habla porque tiene boca, no porque tiene conocimiento de tal cosa, le diré esto: pídale perdón a Dios, sálgase de esa maldición y bendigamos la nación de Israel. Vamos a orar. Padre, ante ti estamos en este día. Señor, a ti te dio dolor al ver a Jerusalén en la distancia, sufrir. Pero qué triste que aún muchos cristianos no han sufrido por eso, sino que se han alegrado. Han arremetido contra el árbol caído. ¡Qué vergüenza! Señor, perdónanos. Perdónanos como nación. Si los gobiernos que han habido sobre este pueblo, Señor, han maldecido a la nación de Israel, te pedimos perdón por esas personas ignorantes, Señor, acerca de lo que dice tu palabra. Perdona, Señor, a todas las autoridades. Perdona a los maestros en las universidades especialmente. Perdona a esos padres y esas madres, a esos niños que en un momento dado hicieron tal cosa. Nuestro deber es compadecernos. Señor, te pido en este día que nos perdones como nación, como pueblo. En esta hora te pedimos que nos perdones y perdonas también, Señor, todas nuestras ofensas. Gracias, Señor. Manténgase en una actitud de adoración y mientras sigue orando, vamos a ofrendar y a diezmar. Pasen, por favor.